ponentes o los intervinientes como los que habéis venido a escuchar en la mesa, que al final vamos a ser todos parte de la misma. Aquí venimos a aportar cada uno lo que tenga que aportar, que nos pueda servir al Partido Socialista para analizar un poco mejor la situación del modelo educativo de la región. Por lo tanto, si estuviera el aula llena, mejor. Pero si no, el Partido Socialista está representado por nosotros, que vamos a recoger todas esas iniciativas y además el debate que se pueda generar con los miembros de la mesa. ¿Que somos 5 oyentes? Pues 5, que vienen más. Todos oyentes, no todos. Todos oyentes. Estamos todos al final en la misma. Bienvenida. Os voy a presentar a estas personas que conozco, a vosotros no os conozco, si quería presentarme y así estamos todos pues, un poco más. Ella es Nuria Illán, profesora titular de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, que ha sido profesora de algunas y mío también. Sí. Sí. Es que has tenido mucho alumnos. Alberto López Pina, que es es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región de Murcia. Miguel García Lajarín, que es presidente de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, FEMAE. Clemente Hernández Abenza, que es presidente de AMPE, el Sindicato Profesional de Enseñanza. José Antonio Millán, que es presidente de CONFAPA, la Confederación de Federaciones de Padres de Alumnos de la Región de Murcia. Lorenzo López Jordán, que es vicepresidente de USIE y presidente de USIE Murcia, Unión Sindical de Inspectores de Educación. Y Francisco Martínez Muñoz, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de la Región. Yo creo que tenemos una amplia representación de diferentes colectivos para hablar de los temas que hemos venido a hablar en esta mesa. Iba a explicaros un poco cómo iba a funcionar la organización y lo voy a hacer para que no pase lo mismo esta mañana. Que al final pues se ha alargado todo mucho, el debate ha sido interesante, o las ponencias han sido interesantes porque no ha habido debate, pero hemos querido congregar a tanta gente que se nos ha hecho olvidar. Y entonces la gente pues sigue comiendo, se va a tomar café y algunos imagino que sale de su casa pues cansado de estar todo el día, ¿no? Es lógico. En un principio hemos previsto esto para que los diferentes intervinientes de esta mesa expusieran lo que tuvieran que exponer en 10 minutos. Y después poder entablar, a través de esas intervenciones, ¿no? un poco un debate entre los que estamos aquí. A través de preguntas, a través de reflexiones, como lo vayamos viendo. Yo creo que además está esto confeccionado ahora mismo perfectamente para hacerlo de manera como muy familiar, ¿no? En confianza. Podemos hablar, imagino que no os importe hablar de lo que queramos. Tenemos que cortar el debate a las 7 menos cuarto porque es la clausura de la conferencia, que la va a hacer Diego Conesa y la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo. Por lo tanto, pues tenemos, si son las 5 menos 5, pues eso, 1 hora 50 aproximadamente. Yo me había preparado una pequeña contextualización de la mesa, ¿no? Para pues, una pequeña reflexión personal para iniciar un poco, para abrir el debate, ¿no? O al menos para romper el hielo. Pues si al primero que le toca hablar, que es a Nuria, le cuesta un poco de trabajo. Si os parece, la leo, son 2 minutos. Es una reflexión que he hecho yo personalmente como docente y como persona interesada en mejorar el modelo educativo. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que la educación trasciende las puertas de los centros educativos. Se educa en la escuela, pero también se educa en la calle, se educa en la familia, principalmente, y se educa en todos los ámbitos de la sociedad. Se educa desde la cuna, desde que nacemos, hasta la última etapa de nuestra vida. Se educa para vivir en un mundo globalizado. Por lo tanto, no se entiende la educación si no es desde la globalización. Educamos para prepararnos a vivir en el momento social actual y en la sociedad del futuro, formando ciudadanos y ciudadanas con las capacidades suficientes que permitan su progreso.
Educamos con la finalidad de crear una sociedad justa, democrática, libre y preparada para los retos presentes y futuros. El sistema educativo, por tanto, pues debe ser la herramienta útil que nos permita llegar a este fin. Debe adaptarse a las demandas sociales y debe contar con los elementos de control que garanticen esta meta, que ya es un derecho adquirido por todos. Por ello debemos ser capaces de evaluar constantemente los elementos que conforman nuestro sistema educativo, siendo objeto de dicha evaluación el alumnado, como no, sin que esto sirva como excusa para su selección, para su discriminación o catalogación. Debemos evaluar los programas educativos, los centros de enseñanza y los profesionales de la educación, garantizando en todo momento que este conjunto de elementos nos permiten conseguir la finalidad última que pretendemos. Para ello las instituciones deben estar preparadas, deben aportar los medios necesarios y comprometerse por encima de todo a la labor de salvaguarda de nuestro sistema educativo. Para asegurar el éxito de nuestro modelo, este debe ser útil para todos y contar con todos, teniendo la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada etapa vital y garantizando que las personas que ocupan esa etapa, o cada una de esas etapas, vean cubiertas sus necesidades formativas. Para terminar esta reflexión, me gustaría poner el acento en un colectivo al que no siempre le damos la importancia que merece o le prestamos esa atención que merece, que son los jóvenes. Ellos no solamente son parte receptiva del sistema educativo, sino que son la génesis y el fruto del sistema. Es por ello que considero imprescindible que empecemos a escucharlos, a conocer sus motivaciones e introducir en el sistema educativo los medios y las herramientas de las que ellos se valen en su vida cotidiana. Solo de esa manera podremos, como decía antes, cubrir sus necesidades y considerarlos parte activa de la sociedad actual y de la sociedad. Esa es mi pequeña reflexión para iniciar esta mesa de debate en la que hemos venido a hablar de globalización y de formación, luego tenemos de evaluación, pero tenemos cada uno libertad de hablar de los temas que se consideren. Así que le voy a dejar la palabra a Nuria, que va a empezar a contarme lo que quiera. No, vamos a ver. Yo en realidad no tenía que estar aquí. No, claro, porque lo que os voy a contar tiene que ver con educación, pero sobre todo con las personas en situación de discapacidad, ¿vale? Pero me han puesto aquí, no pasa nada, porque creo que eso nos interesa a todos, y en fin, para mí también a lo mejor voy a disfrutar más aquí con personas que a lo mejor no están interesadas con estos temas, y para mí también es una ocasión, ¿no?, para reflexionar junto a todas y a todos, ¿no? Bueno, yo como quiero ser muy tanto en el tiempo, yo tengo tendencia, los que habéis sido alumnos míos y alumnas, que me voy mucho, ¿no? Y un tema, no todo el libro escrito, ¿no? Me fastidia mucho leerlo, pero lo tengo que hacer porque si no, no tengo tiempo. Bueno, primero me voy a presentar, ya lo han dicho, soy profesora de la Facultad de Educación y en estos momentos dirijo el Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, que está ubicado dentro del Vicerrectorado de Innovación y Formación, que lo pongo a vuestro servicio, ¿vale? Y es el único centro de estudios que existe en la Universidad Pública Española, no solamente. O sea, que lo pongo a vuestra disposición porque creo que es muy interesante. Bueno, ni un solo día de mi vida he permanecido alejada de los diferentes contextos y realidades en los que se desarrolla la vida de las personas en situación de discapacidad. De algún modo mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, se ha ido construyendo y deconstruyendo a su lado, ¿no? Un día yo me harté de hacerme las mismas preguntas, ¿no?, y no encontrar respuesta. Entonces yo decidí cambiar la pregunta y cambié el foco, ¿no? Y ahí engancho lo que tú has dicho, ¿no? Me dediqué a escuchar a estas personas, ¿no? Entonces en los últimos 15 años toda mi atención se ha centrado en conocer lo que piensan, lo que sienten las personas en situación de discapacidad, darles la voz, hacerlos visibles, ¿no? En definitiva, contribuir a restituir el control sobre su propia vida y devolverles su dignidad. Todo este proceso personal ha hecho que hoy más que nunca sienta la necesidad de alinearme junto a ellos, sintiéndome una activista en la defensa de sus derechos, ¿vale? De hecho, yo me presento así, ahí donde voy. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque lo que les voy a exponer a continuación, como no podría ser de otro modo, tiene mucho que ver conmigo
y con las diferentes oportunidades que a lo largo de estos años he tenido a la hora de acercarme y en la medida de lo posible contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas, no solamente de estas personas sino de sus familias, ¿no? Entonces yo he titulado mi intervención, ¿no?, el sueño que se convierte en pesadilla, la pesadilla que se convierte en sueño, ¿no? Porque yo me siento así, ¿no? De momento veo la luz, como de repente esto es una pesadilla, como de repente, bueno, un resquicio de luz, bueno, y puede convertirse en un sueño bonito, ¿no? Empezaré por la normativa y las leyes, ¿no? Yo había preparado mi exposición pensando que aquí les podría ir poniendo testimonios de personas en situación de discapacidad que hablan de su experiencia de paso por la escuela, ¿no? No puedo ponerlo, pero no pasa nada porque yo se lo puedo pasar porque no tienen desperdicio, ¿vale? Como estos chicos y estas chicas ya adultos, que son los con los que yo trabajo en estos momentos, pues visualizan, ¿no?, el paso por la escuela. Yo les puedo decir que se puede definir como la época más oscura, la más triste de su vida, ¿no?, la que peor ha pasado. Bueno, empiezo. La normativa y las leyes. La LOCSE fue una ley que nos situó en la senda de poder ir construyendo una educación inclusiva, que acogiera a todos y a todas. Una ley que consigue dar término a un modelo educativo dual. Una ley que promueve acoger las diferencias como valor y no como demérito. Una ley que, por representarlo gráficamente, podría por fin contribuir a desdibujar, a borrar una imagen de la escuela que también representó Francesco Tonucci con esa imagen que tiene la máquina de la escuela, ¿no? Entonces yo les traía la máquina de la escuela, la ponía ahora allí y veía ¿saben a lo que me refiero? La máquina de la escuela, la imagen que es Francesco Tonucci. Bueno, pues Francesco Tonucci hace además de ser pedagogo, él dibuja, ¿no? Entonces dibuja un edificio, ¿no?, que se ve por dentro, como unas viñetas, ¿no?, de la Rue 13 de Percebe, más o menos. Bueno, pues entonces entran todos los niños a la escuela como en una cinta, ¿no? Y en esa cinta, pues uno es alto, otro es bajo, otro es rubio, otro es tal y otro es cual, ¿no? Y cada uno es diferente. Pero claro, cuando salen de la escuela, todos salen iguales, la misma estatura, todo igual. Y entonces hay como una especie de tubería, ¿no?, que pone desechos. Y los desechos son las personas en situación de discapacidad, las pertenecientes a minorías y tal, ¿no? De alguna manera, los que siempre nos hemos dedicado a este tema, pues teníamos en la LOCSE esa gran esperanza de que esa imagen se borrara. Aun a riesgo de ser simplista, me atrevo a decir que fue una ley que no terminó de aplicarse. Ahí yo creo que perdimos una gran ocasión, ¿eh? Ahí el PSOE hizo tal, peor, que haber puesto. Bueno. Aunque también he de reconocer que a pesar de que siguen existiendo muchas sombras, hoy la diversidad está presente en nuestras aulas, aunque en ocasiones no demos la respuesta adecuada. De algún modo la LOCSE y el conjunto de los procesos que se desencadenaron contribuyeron a tener otra mirada hacia los alumnos y hacia las alumnas en situación de discapacidad. Este aspecto es muy importante si tenemos en cuenta, que es lo que yo siempre digo, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente, y lo que se tiene en la mente determina nuestras acciones. En definitiva, nos dimos cuenta que otra mirada sí era posible. Y esto creo que no se ha podido quitar, ¿no?, de la mente de muchos profesores, de muchos alumnos que se han hecho mayores. Es decir, bueno, que lo vieron todo. Yo creo que ahí cambió un poco la cultura. Bueno, permítame que dé un salto en el tiempo al año 2006, ¿no? La ONU somete a su ratificación la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención que fue ratificada por nuestro país en 2008, así como su protocolo facultativo. Y ahí atentos para las políticas, ¿vale? Porque si de esto se trata, ahí tenéis que tomar nota. Y si no, yo esto os lo puedo pasar, os puedo pasar lo que queráis y reunirme con vosotros. Es importante destacar que la Convención de Naciones Unidas da un paso más al situar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Es decir, nosotros, el reconocimiento de la inclusión como la clave para lograr la educación se ha consagrado en la Convención. O sea, esta norma, la Convención, que no sé si la conocéis, se constituye en el primer instrumento jurídicamente vinculante en contener una referencia sobre la concepción de educación inclusiva y de calidad. Es la primera normativa que incluye la inclusión. Reconociendo que la educación inclusiva es capital para lograr una educación de alta calidad para todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, así como para el desarrollo de sociedades inclusivas, pacíficas y justas. Es más,
En el estudio temático sobre los derechos de las personas con discapacidad a la educación de 2013 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se afirma que únicamente la inclusión educativa puede proporcionar tanto educación de calidad como desarrollo social para las personas con discapacidad, además de garantizar la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. A pesar de todo, existe preocupación sobre los desafíos profundos que todavía persisten, sobre los que tendré ocasión de comentarles en el transcurso de mi intervención. A varios millones de personas con discapacidad se les sigue negando el derecho a la educación. Y para otros tantos, la educación está solamente disponible en entornos en los que se les aísla y separa de sus iguales y reciben una educación de inferior calidad. ¿Vale? Yo que viajo y tengo el gran honor de poder trabajar con muchos países de Latinoamérica y con familias y comunidades, esto es una realidad terrible. España, al igual que el resto de países que ratifican la Convención, se compromete a llevar a cabo un proceso de armonización legal de toda la legislación que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad. Y este proceso culmina en nuestro país en el año 2013 con la promulgación de la Ley 1/2013, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto hay que saberlo porque yo soy, como activista, bueno, yo animo a la denuncia y a que se denuncie cosas que se vulneran los derechos, ¿no? Las leyes son necesarias, pero hay que aplicarlas y hay que exigir su cumplimiento, ¿vale? Y no se exige. Entonces, ¿tenemos un sistema educativo inclusivo hoy? No. Mayúscula, subrayado, negrita y lo que ustedes quieran. No. A lo más que llegamos es a integrar, que no es lo mismo. Y yo he visto que cuando se habla de inclusión se confunde el término. Entonces no hay que confundir inclusión. La educación inclusiva es una cosa y la integración es otra. Entonces normalmente, ahora han puesto ahí una mesa, inclusión y atención a la diversidad. Error. Eso es un error de término y de concepto, ¿vale? Entonces hay que llevar cuidado, sobre todo si queremos hacer políticas, ¿vale? La educación inclusiva es un movimiento de educación para todos que busca que ningún niño sea excluido. No que el niño que está excluido no se excluya, ni que lo echemos fuera, sino que ¿no? es diferente. Pero también veo que lo utilizan así. Bueno, algunas razones que podrían explicar esta situación, donde desde mi punto de vista se sitúan las principales barreras. Razones que tienen que ver con el compromiso y voluntad política. Y ahí un toquecito a los políticos, ¿vale? Hoy hemos visto con toda claridad al señor que venía, ¿cómo se llama?, de Valencia, ¿no? Que demuestra que cuando uno quiere, las cosas sí. Alejandro. A mí me ha parecido espectacular. Yo cuando lo he visto lo he felicitado porque digo, ole ahí tu Pelindinguis. ¿Me explico? Porque nos ha demostrado a todos que se puede. Entonces yo, que soy mujer muy de hacer y que las cosas se consigan y que se hagan, no puedo cuando empieza la gente a mover la cabeza así, es que esto es un problema, es que esto no es culpa, ya lo sabemos que es un problema, pero tú tienes el poder, como decía antes, úsalo, ¿no? Bueno, lo que yo digo es que es necesario pasar del discurso a la acción, ¿no? Entonces, es decir, los países, incluido España, ratifican la convención y resulta que ni Dios la cumple. Y entonces eso es voluntad política. Y la voluntad política, aprovechando que estoy aquí, yo he sido representante de la Universidad de UGT, la Junta de PDI, es decir, ¿vale? Y me mojo y me sigo mojando. Pero lo que no puede ser es que tenemos que hacer más ruido y tenemos que contribuir a que la gente denuncie. No nos podemos estar ahí calladitos, ¿vale? Y también se hace oposición ahí y la gente se tiene que enterar y se tiene que animar a que la gente denuncie porque se están vulnerando los derechos de las personas. Esta ley que está aprobada, ¿vale?, no permitiría que ningún niño, ninguna niña estuviese excluido del sistema y no recibiese lo que tiene que recibir, ¿vale? Bueno, en definitiva, desde este punto de vista, yo considero que es de especial relevancia el reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo esos ajustes razonables para apoyar la inclusión, ¿no? Porque la educación es un derecho, no es una calidad. Razones que tienen que ver, ahora me voy yo a mí misma a atacar, porque yo soy muy crítica con mi universidad. Me siento muy universitaria, ante todo me siento universitaria, profesora universitaria, pero también hay que criticar
de manera constructiva todo el sistema en el que estamos, ¿no? La formación inicial del profesorado no les capacita para dar respuesta a las necesidades educativas derivadas de una deficiencia. No, yo estoy harta de decirlo y de quedarme sola, más que la una, que la gente me mira así, decir que tal, bueno, yo sigo hablando. Basta con echar un vistazo a los actuales planes de estudio de los títulos de grado de educación infantil y en primaria. En educación infantil tenemos una asignatura y en educación primaria tenemos una asignatura. Entonces, si eso basta para capacitar, bueno. Entonces, la mención de NEAE, por ejemplo, que era la que yo doy clase y soy tutora, ¿no? ¿Es insuficiente en el tiempo? No lo sería. No lo sería si durante los 3 años anteriores se hubieran enfocado las diferentes materias y asignaturas a dar respuesta a todos. Y me explico. Cuando desde un profesor, compañero mío, de edificio, que entramos todos en vez de explicar matemáticas, explicara cómo enseñar matemáticas y cómo enseñar matemáticas a los que no aprenden, seguramente adelantaríamos algo. Si el de lengua explicara, no lengua, porque yo me encuentro con los alumnos de mención y les digo, bueno, vamos a ver, profe, es que entonces los métodos de lectura y escritura, y yo me quedo pasmada, ¿cómo los métodos de lectura y escritura? Esto no te lo han explicado el lengua y el... No, nos han explicado la filosofía de los cuantos, el autor de no sé qué, o si alguno es un escritor frustrado, les explica sus cuentos, libros. ¿Sí me explico? Entonces no puede ser esto no puede ser. Bueno, y en esas estamos. Y ahora parece ser que, bueno, parece que vamos a hacer algún cambio, lo que pasa que eso es la cosa. Bueno, yo entiendo que está la necesidad urgente de transformar los currículos de formación inicial de los maestros y maestras a la luz de lo que nos dice la Convención. Eso es urgente y eso siento que a veces estoy bastante sola, ¿no? Muy poco acompañada, aunque poco a poco, ¿vale? Parece que la gente se va dando más cuenta. Bueno, para eso también yo entiendo que mis compañeros y compañeras, pues tienen que hacer una puesta a punto, como yo digo, ¿no? El otro día teníamos una reunión y me decían, bueno, es que esto dadlo vosotros, ¿no? Porque esto os toca a vosotros, ¿no? Lo tenemos que dar todos nosotros, pues darnos 300 créditos a nosotros y tú quedas con 5. Eso no. Entonces no estamos lanzando al mundo laboral a maestros y a maestros preparados para atender a todos. Eso no es verdad, ¿vale? Y eso realmente habría que denunciarlo. Que nos denuncie a alguien, a ver si así nos ponemos las pilas. Digo, yo no le veo otra, Bueno, a ver, otra cuestión, la formación permanente del profesorado. En este punto yo me siento como la protagonista. ¿Han visto la película esa Rotadas en el tiempo? El día de la marmota de Bill Murray. Yo ya estoy cansada. Ahora seguramente por aquí, mesas en los que se habla que la formación se tiene que vincular a los intereses, etc. Pues eso ya lo sabemos. Si es que yo creo que ya lo sabemos todo. Lo que hace falta es que lo pongamos en marcha y que alguien controle y supervise qué hago yo con lo que he aprendido. Es que eso me parece esperpéntico. ¿Nadie controla aquí? Bueno, sí. No me queda nada, me queda una y ya está. Mira, ya estoy aquí, mira, para terminar. Nada, me queda. Luego, esto lo resumo. Otras barreras que tienen que ver con la escasa difusión del conocimiento. Vamos a ver. En la facultad mía de educación hay que hacer TFGs, TFM, iba a decir una palabra. TF leches, TF porras. TFL, no, siguiente todo TF. Y se hacen sobre tonterías. ¿Por qué no articulamos algún canal que diga hace falta que se investiguen porque tenemos un capital humano impresionantes? Pues que sirvan para mejorar la práctica. Pues no hay manera. Yo no sé por qué eso, no sé de quién tiene que partir. Pero debería partir de alguien. Digo yo, se lo voy a decir a alguien. Y ahora se lo digo. Vamos a ofertar que nos digan las escuelas que necesitan. ¿Qué necesitan los maestros? ¿Qué necesitan? Porque tenemos un montón de alumnos que luego van a la caja de captura del maestro y del tal y los vuelve locos. ¿Vale? Bueno, pues eso. Entonces, para colgarlo ahí, para sacar un 9 o un 10, no hace falta gastar tantas energías. Luego, sigue otra causa que yo creo que es de todo esto, es porque se siguen construyendo centros de educación especial. Específicamente la Convención aconseja que no. Se siguen creando instituciones paralelas, se siguen
¿no? Dando dinero para cosas aparte, para que estos chicos dan, ¿no? Entonces yo creo que no. Bueno, para terminar, yo entiendo que necesitamos maestros y maestras que valoren su papel y el sentido de su actividad. Debe poseer excelentes competencias técnicas, saber cómo enseñar determinados conocimientos, habilidades o actitudes desde modelos de colaboración y basándose en la ciencia, la experiencia y los intereses y preferencias de sus alumnos. También necesitamos profesores de calidad, y que también lo sean en el ámbito de la ética personal y profesional, actuando siempre en el mejor interés de su alumnado y siendo modelo permanente de excelencia ética y transmisores y promotores de valores esenciales. Maestros y maestras que contribuyan a que sus alumnos y alumnas, todos, además de conocimientos, sean capaces de tener una vida buena, una vida plena, una vida feliz, mejor de la que tendrían si no hubieran pasado por ese sistema educativo, porque si la van a tener peor que si en su casa, ¿no? En otras palabras, una vida buena desde el punto de vista ético, una educación que les sirva para que esté en cohesión con otros y no en soledad con otros, ¿no? Y para que contribuya al desarrollo de un mayor capital social. En este sentido, ahí tiene mucho que ver una buena educación, lo que nosotros entendemos por una buena educación. Y no les voy a cansar nada más, yo había traído evidencias, ¿no? Si quiere alguno, pues yo se las paso, pero merece la pena escuchar a estos chicos, cómo viven la escuela. Ahora tenemos un proyecto interesante que estamos con un proyecto de la Fundación 11, que a nivel nacional ha lanzado que personas en situación de discapacidad intelectual vayan a recibir formación en la universidad, ¿no? Tenemos a 15 chicos. Pues cuando les preguntas, ¿no? Después de que has conseguido, ¿no? Como profesora suya que soy también, ¿no? Es un proyecto muy bonito. ¿Cómo fue su paso por la escuela? ¿Qué dice? Nos humillaban, nos faltaban el respeto, no nos atendían. Yo me sentía fatal. Pues eso hay que pensarse. Esa escuela no va. Muchas gracias. Alberto, para los que han venido después, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región. Bueno, gracias a todos por invitarme también a esta mesa. Bueno, yo aparte de como vocal, pues soy director de un colegio, del Colegio CEI de Murcia, está ahí por el Malecón, ya vaya muchísimos años. ¿El colegio cómo has dicho? CEI. Ah, el CEI. El CEI, está ahí. Vale, sí, el Malecón, sí. Sí, la conservación, exacto. Gracias. Y bueno, y daros las gracias por hacerme partícipe de esta mesa, ¿no? Bueno, yo cuando me invitaron y vi lo que tratábamos en esta mesa, que era la evaluación y la globalización, pues bueno, empecé a ver un poco de qué podíamos hablar y efectivamente ya has empezado a mandar sugerencias sobre cosas que nos puedan hacer mejorar la evaluación del sistema educativo. Y bueno, yo la verdad que con esa frase inicial que venía en esa rúbrica que ponía todo nos enseña, todos aprendemos y todo puede mejorar. Me encanta, o sea, creo que deberíamos de pensar que realmente podemos mejorar la situación, si no, no sé qué hacemos. O sea que al final, el que todos aportemos nuestras ideas en este tipo de mesas, pues viene bien. Y yo creo que se hacen pocas, o sea, a lo mejor se hacen, pero luego no llevan a ningún término. Ahora mismo nosotros estamos tomando aquí notas sobre esto. Espero que, de verdad, que el partido se involucre y que ponga las cosas en línea y que al final, oye, pues consigamos nuestro objetivo, que al final es que la educación de nuestros niños sea lo mejor posible, ¿no? Dentro de eso, cuando empezamos a mirar un poquito qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Pues bueno, ahí hay una frase que era la formación a lo largo de la vida, ¿no? Y yo diría también, y para la vida. Porque parece que no nos damos cuenta que lo más importante que tenemos es las personas que estamos creando en las aulas. Esas personas que muchas veces pues no nos fijamos en lo que estamos creando, en cuanto a su forma de ser y demás. De hecho, pues una de las carencias que yo detecto en el sistema educativo es precisamente esa educación, ya no solo en valores, sino yo diría esa educación emocional, que los alumnos no saben gestionar bien sus emociones,
genera conflictos en muchísimos casos, de unos alumnos con otros, hace que sean inseguros en determinadas ocasiones y al final hace pues, que sean niños infelices y niños pues, que serán adultos que a lo mejor pues, no son capaces de vivir una vida completa. Ese yo creo que es un punto importante dentro de lo que es el sistema educativo. Yo hasta me atrevería a decir que, bueno, que hay centros, no sé, muchos, ¿no?, que incluyen esa educación emocional en la hora de tutorías, o bueno, lo incluye si existe como un programa dentro del centro, si hay profesores que están de alguna forma especialmente motivados o en eso, pero sería ideal, vamos, yo, si pudiera crearse, no sé si una asignatura, pero un programa que realmente trabajara eso. Se puede trabajar de una forma más o menos estandarizada, lógicamente habría que formar a profesores para poder impartir eso con rigor, porque es que a veces, muchas veces depende de cómo es esa persona, si es una persona que es capaz de llegar a los alumnos y transmitirle todos esos conocimientos, ¿no?, de gestionar las emociones, pero depende de si el profesor es así, porque es así. Y eso pues es muy aleatorio, ¿no? Pero creo que a lo mejor en esa formación que estás diciendo, muy bien, de lo que sería la carrera o sea, el conocimiento previo, pues buscar cómo transmitir y cómo gestionar esas emociones. Para eso, esa persona tendría que ser capaz de gestionarlo, y no siempre es fácil. De hecho, nos encontramos con profesores más o menos jóvenes que muchas veces tienen esos problemas y no saben gestionar esas emociones. Por lo tanto, ahí yo creo que hay como una carencia del sistema y que va más allá de luego los conocimientos, porque cuando tú tienes un niño que es capaz de gestionar todo eso, pues puede tener una ilusión, puede tener unos objetivos, sabe cómo llegar a ellos y es feliz. Y los problemas que estamos viendo y que están, por desgracia, están de moda, como el bullying y otro tipo de cosas, gestionando bien las emociones, yo creo que están todos los problemas resueltos. ¿Verdad? No, es mi opinión. Yo creo ahí como el primer punto, tal vez de lo más importante, porque luego los conocimientos al final llegan. Otro punto que había ahí era la educación inclusiva, que tanto estaba bien hablando Nuria y en otros sitios también se habla. Efectivamente, no se termina de llegar a las aulas. Hay centros que sí que están solicitando esas aulas abiertas. Siempre tenemos el problema por parte de la administración de que, pues eso, de que tengamos los recursos suficientes como para poder llevarla a cabo. Aulas abiertas. Bueno, yo con la educación inclusiva me metería incluso, la extendería un poco más a lo que son no solo los niños que tienen algún tipo de problema, con alguna discapacidad. Yo metería ahí a todos los niños que por cualquier motivo se sienten excluidos. Y muchas veces se sienten excluidos pues porque no tienen los mismos intereses que el resto y se ven desplazados dentro del aula. Y gracias a esa inteligencia emocional o educación emocional anterior, podríamos hacerlo que los mismos alumnos de la clase los incluyeran. Eso sería lo ideal, que directamente no se sintieran excluidos por los compañeros. Entonces, en esa línea, pues, decirlo ahí. Y también, a lo mejor, como otro punto que hay es el tema de lo que sería el fracaso escolar, que viene muchas veces dado por esos alumnos que no encuentran o que las clases les resultan monótonas con el sistema de educación tradicional. Ahí de nuevo volvemos a la innovación educativa, que podamos no sé, poner más en marcha más nuevas metodologías, ¿no? No sé, hay metodologías que las hacen más partícipes a estos niños que en principio no tienen esas habilidades. Aprendizaje basado en proyectos, como otro tipo de cosas. Que bueno, que yo por mi experiencia en mi centro, la verdad es que estoy súper contento de cómo funciona esa línea que sería pues, un aprendizaje más manipulativo y que de alguna forma permite a esos alumnos que se sientan integrados a pesar de su dificultad. Nada, y poquitas cosas más. Yo iba a hablar un poquito de cosas que yo veo que faltan y respecto a la innovación educativa, tal como estaba diciendo, las metodologías de enseñanza, por mucho que decimos que se están aplicando, que hay nuevas metodologías, todavía hay muchos centros que siguen con la metodología tradicional, obsoleta, lineal, unidireccional por parte de los. No funciona.
no funcionan. Ya los niños son los mismos y efectivamente creo que si hay algo dentro de ese pacto educativo, de esa ley que se pueda hacer, que de alguna forma motive una nueva metodología de enseñanza, debería de estar ahí. Para las TICs volvemos a lo mismo. Si no hay inversión, no se puede llevar a cabo las TICs, por ejemplo. Aparte, necesitas inversión y necesitas formación. Es cierto que si tienes la suerte de que hay un profesorado que se está renovando por circunstancias y esa renovación pues, bien implícita, que tiene unas ciertas habilidades para las tecnologías, que no siempre es así, también lo digo, pero te puede un poco ayudar a que el centro se involucre en el TIC, pero si no es así, necesitas una formación y ayudas a respecto a esa formación, tampoco la los proyectos internacionales como tenemos el Erasmus Plus y Twinning y tal, que los centros que están poniéndonos en marcha, están muy bien, pero volvemos a lo mismo. Para llevar a cabo todos esos proyectos necesitas tiempo. Como en mi centro vamos a empezar con el Erasmus Plus y demás, y reúnes a los profesores, ¿vale? Tienen que estar motivados, porque tienes que preparar un proyecto muy complejo, tienes que llevarlo a cabo, reuniones con mucha gente para poderlo hacer, y tiene muchas horas de trabajo. Y es una pena, porque el rendimiento que se saca de eso al final es muchísimo, pero tienes que tener la suerte de tener un grupo de profesores diciendo, bueno, me da igual si he pasado la jornada 3 veces. Más recursos de personas para poder trabajar y poder innovar con este tipo de cosas. Respecto a la evaluación de la función docente, no, tenía que estar tirando todo y termino, yo creo que voy a ser muy rápido. Respecto a la evaluación docente, y bueno, y también de la dirección, yo ahí también soy bastante crítico, ¿no? Porque creo que la dirección es otro puesto que también se debe evaluar. Hay directores y gestores que no valen para dirigir y gestionar, y también se debe evaluar. Bueno, sí es cierto que los centros públicos pues, tienen una evaluación inicial o una selección inicial que está muy bien, que es la oposición. Yo creo que es un filtro de entrada a lo que es la función docente muy interesante. Y bueno, y luego los centros concertados, los centros privados, pues muchas veces también se supone, hay como una... Y a mí me gustaría aquí hacer una pausa, ¿no? Hay como una especie de decir, bueno, es que los profesores de los centros concertados y demás, que a lo mejor no tienen la habilidad o la capacidad para... porque no saben una posición, ¿no? Yo ahí, pues, me gustaría decir una cosa, por lo menos como mi experiencia, que yo llevo ahí mismo, tampoco llevo mucho, llevo unos 4 años de director de mi cole, y es que, claro, cuando a mí ahora mismo yo tenía una secuencia de jubilaciones y prejubilaciones más o menos amplia, claro, yo veía realmente y veo realmente que es tan importante la selección de profesores que yo hago en mi centro, porque yo estoy siendo evaluado, mi centro está siendo evaluado a cada minuto por la calidad que se está dando a los alumnos, y por el seguimiento y por los resultados ya no solo académicos, sino de que el niño se va contento, viene contento y se va contento y está disfrutando de lo que está pasando allí. Entonces, cuando eso ocurre, dices, bueno, yo aquí quiero seleccionar a buenas personas lo primero, y luego personas implicadas y que creen que tienen esa vocación. Es una evaluación continua, es lo que nos pasa, por lo menos lo que pasa en el centro. Y a mí me gustaría transmitirlo aquí abiertamente porque es una realidad. Hay profesores, yo cuando hacemos la selección, pues cojo las fuentes de todos los sitios, del gobierno de la universidad, lo que me proporciona la administración, los currículum que me llegan, y no soy yo solo, sino somos un grupo de personas que nos ponemos a revisar a ver qué es la mejor persona. Pues, una vez que se pone en marcha, luego ocurre eso, que está lógicamente a prueba nuestro interés, es que lógicamente esté todo el tiempo. Y es así, cuando realmente te das cuenta que funciona, estupendo. Si no funciona, hay que intentar ver qué es lo que ha fallado, a ver si él puede recuperar, pero si realmente la persona no es idónea, porque puede ocurrir, ahí es donde el centro toma sus medidas porque no puede permitirse otra cosa.
O sea, es un sistema de selección y evaluación que se basa en la necesidad de estar cuestionado cada minuto. Estar cuestionado de que si tu centro no funciona, si no tienes los alumnos suficientes, pues realmente pues vas a estar desplazado y vas a tener problemas de funcionamiento. Eso es otra situación. Simplemente por decirlo y que de ahí pues quedara un poco, luego a lo mejor abierto al debate si queréis, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo también he defendido que los colegios públicos, los centros públicos, esa primera fase de selección y esa selección que tiene respecto a la oposición es un filtro muy importante de selección. Obviamente, el que tiene que llegar debe de haberse esforzado muchísimo para todo. Luego, respecto a la evaluación de los procesos, bueno, dar las gracias, lógicamente, a lo que es la inspección educativa. La inspección educativa, pues, vamos, yo por la experiencia que he tenido con todos los inspectores con los que he tratado, hacen su función, hacen una función más de orientación, es una función al servicio público, ¿no? Entonces, en un primer momento, esa orientación es básica. Cuando encuentras que tienes que dirigir un centro, que tienes cosas que no dominas, esa llamada a un inspector y ese inspector que te resuelve esa duda y que no va directamente a sancionar pues es una maravilla. Y bueno, quería decirlo aquí porque yo he experimentado eso y bueno, y que esa función de la inspección ayuda muchísimo. Y ya termino, ya está. Bueno, simplemente ya termino, así que dar las gracias y que yo creo que lo que sí que me gustaría es que todos los centros de alguna forma pensáramos al unísono que lo que estamos buscando aquí en la mejora continua y las aportaciones que podamos hacer de unos a otros, de cosas que a mí me van bien y si alguien me pregunta que yo le puedo ayudar, y igual al revés, porque estamos todos en el me enrollé demasiado, ¿verdad? Lo siento. Muy bien. Vamos a intentar reducir un poco más las intervenciones porque nos ha escrito Diego un mensaje que a las 6:30 tenemos que cortar. Lo siento muchísimo, perdón. Entonces, vamos a darle la palabra a Miguel García Lajarí, que es presidente de la Federación Murciana de Asociación de Críticos. Buenas tardes, como ha dicho, soy Miguel, soy presidente de FEMAE, tengo 21 años y estudio periodismo en la Universidad de Murcia. Bueno, yo he estructurado mi intervención interpretando las líneas y los puntos de esta mesa y he elegido motivación de los jóvenes, idiomas, inspección y evaluación del sistema. Entonces, comienzo por motivación. Nosotros creemos que una forma que podría intentarse para motivar a los estudiantes, más allá de la situación actual, es que los centros educativos tuviesen una vinculación mucho más directa con su entorno cultural. Es decir, que si estás estudiando historia y tienes un castillo en el pueblo, o tienes un ayuntamiento, o tienes un museo, ¿por qué no, en algún momento, no entender como que estás perdiendo clase, ir con el profesor a un museo, sino que ahí se materialice de verdad y se vean los ejemplos? Igual que si tú estudias arte, te vas a ver una catedral, o si estudias biología, pues puedes ir a lo mejor a un campo o a un huerto ecológico en el centro. Eso supondría también, evidentemente, que los centros educativos fuesen más allá del aula y de lo que sería solo dentro de las clases y de la educación reglada, sino que también participarían todo tipo de asociaciones culturales, de vecinos, etc. Por otro lado, evidentemente, hay que acabar con el sistema de memorización continua. Eso de que la única forma de aprobar el examen y de promocionar sea memorizar es un error y es evidente. No significa que no haya que memorizar nunca, pero evidentemente basar la formación y los exámenes que un estudiante memorice durante 2 días antes del examen para que luego a los 2 días también lo haya olvidado, ¿de qué sirve? ¿De verdad los docentes se sienten bien viendo cómo sus alumnos no serían capaces de aprobar ese mismo examen a los 15 días de hacer el examen? ¿Por qué tiemblan cuando llega la PAU o llega una selectividad o llega una EBAU o unas reválidas de cuarto de la ESO? ¿Por qué? Porque saben que con la memorización no sirve. Más allá del debate de si las reválidas son buenas o malas, o la EBAU, pero a nivel de metodología docente. De hecho,
hace falta metodologías de activación en la clase, porque lo que no puede ser es que si una clase los estudiantes mantienen atención en esa clase sea porque la personalidad de ese profesor o de esa profesora le lleve a ser más activa, más simpática, a tener más control de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Porque evidentemente actualmente va solo por la personalidad de los docentes. ¿Por qué? Porque no se forma en la universidad a los estudiantes de lo que se llama magisterio, de la educación primaria y de la educación infantil, en cómo dar las clases para que realmente sea productiva y útil. Mucho más aún cómo van a educar en si tienes alumnos con acné, si tienes con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso no se preparan para centros muy diversos. No es lo mismo una clase, a lo mejor en el centro de Murcia, que si te vas al campo de Cartagena, en el que tienes personas que ni siquiera hablan bien el castellano, etcétera, etcétera. Por otro lado, creo que en la educación, una de las cosas por las que no se motiva también es porque no se muestran referentes. ¿Dónde están los éxitos? Es decir, igual que en cuestiones de igualdad de género, no se muestran referentes en mujeres. ¿Dónde están nuestros referentes? ¿Dónde está la gente a la que tenemos que imitar, en la que tenemos que vernos reflejados? Si lo único que sabemos es que a lo mejor hace 200 años un señor porque se encerró en un laboratorio y descubrió algo, pero y los actuales, nuestros referentes, no están dentro de los currículos educativos. Por otro lado, hace falta más uso de las TIC, de las nuevas tecnologías. Ojo, las nuevas tecnologías no es proyectar en la pizarra para que los estudiantes copien y dejamos de escuchar al profesorado para poder copiar a tiempo. Las nuevas tecnologías quizás sea introducir la gamificación, que haya ordenadores, que haya tablets, que haya móviles y que los estudiantes lo utilicen como consulta, pero sobre todo porque no se hacen encuestas, juegos para asegurar los contenidos. Yo ahora mismo, creo que mi profesor en la universidad, el uno que me está dando tecnología, acierta cuando me hace, a la misma vez que está explicando los contenidos en el PowerPoint, tengo en el móvil una encuesta y yo tengo que estar atento a clase para seleccionar la respuesta correcta. Esa es una estrategia que permite que por lo menos capte la atención y no te puedas olvidar. Por otro lado, las actividades extraescolares se aprenden durante todo el día, no solo cuando vas a clase, y se aprenden durante toda la vida, como decía la mesa. Entonces, hay un problema en la región de Murcia, y es una cuestión política, y es que las actividades extraescolares cuestan dinero. Entonces, ya están creando una división y hay personas que no pueden pagárselas. Y no lo tienen porque los centros educativos, sin tener recursos realmente destinados a eso, tienen que cubrirlos cuando los cubren, que está muy bien, pero es que eso debe estar garantizado de la comunidad autónoma, que las actividades extraescolares vayan dentro de la financiación, porque esto en la comunidad autónoma de España flipan cuando se enteran de que aquí los niños no pueden irse a un viaje de estudios, no pueden ir a Murcia a pagar para ir a ver el Teatro Romea o la Catedral o un musical o lo que sea porque no tienen los 10 euros que cuesta el autobús o los 100 que cuesta el viaje de estudios. Esto en otros sitios de España no ocurre, no estamos hablando de otros países de Europa, sino dentro del mismo Estado los ciudadanos tenemos distintos beneficios y derechos y distinta educación en vez de ser iguales. Por otro lado, cuando en la clase, una de las formas que también hay de que se preste más atención es que los propios estudiantes presenten la clase y hagan exposiciones, además de debate. No es lo mismo memorizar y escribirlo en un examen que tenés que prepararte para que tus compañeros de clase entre iguales entiendan lo que tú estás explicando en vez del profesor. Por eso te conlleva que antes tienes que estudiar y aprender de verdad y no solo memorizar para hacer un test o un examen. Y son metodologías que casi ningún profesor está habituado a utilizar de forma continua, sino que a lo mejor es un día al año una cosa así como una prueba. Luego, hay profesores que no pasan apuntes, creen que la forma de tener éxito en su clase es, como no te paso los apuntes, todo el mundo tiene que apuntarlo. A ver, yo venía a clase para tomar apuntes. ¿Y eso qué significa? Que la clase está llena, sí, pero significa que nadie te está escuchando y nadie te está mirando. Te están mirando un PowerPoint que está como a contrarreloj, intentando apuntar, corriendo los estudiantes para que antes de que pase esté apuntado. Pero si le haces una pregunta a tus alumnos, jamás te van a responder. Lo primero, porque no te están escuchando, te están leyendo el PowerPoint para apuntarlo. Y lo segundo, porque esa metodología no permite ni la reflexión en el momento, ni el debate, ni nada de nada. Y eso es algo que también está generalizado. Por otro lado, los profesores necesitan aprender inteligencia emocional porque si controlan sus emociones podrán
transmitir energía positiva, controlar cuando ellos estén mal y poder lidiar con los alumnos. Porque actualmente, si eres una persona, como decía antes, simpática, activa, positiva, pues vale, a lo mejor transmite de otra forma distinta las clases y consigues que por tu suerte de tu personalidad motives. Pero si no, si eres una persona tranquila, ¿por qué no puedes ser mejor docente que otra persona? Porque la universidad no te está formando en inteligencia emocional ni en cómo das clases. Y no es justo. Y bueno, eso sobre motivación. El resto es más breve. Mucho más porque tenemos que sí. En idiomas, faltan escuelas oficiales de idiomas, faltan plazas. Hay una brecha con el mundo rural. Si eres de un pueblo que no tiene escuela oficial de idiomas ni extensión, o tienes familia que te pueda llevar, o nunca tendrás acceso a los idiomas. Por tanto, a veces nos damos cuenta de que las poblaciones rurales, la educación está cubierta con estas reagrupaciones. ¿Y qué pasa con los idiomas? Ahí hay una brecha que solo puede ser de pueblos pequeños. Debería ser más económico y sobre todo el bilingüismo debería ser de calidad y no segregado. No puede ser que en un mismo instituto el que va bilingüe tenga más actividades, tenga más facilidades y sean los favoritos. No han elegido esa opción, pero desde los estudiantes y las asociaciones es una cosa que vemos fatal. Y va relacionado con los idiomas. Y luego falta una mejor formación para los docentes que dan clases en idiomas. Sobre la inspección, digamos, como estudiantes vemos que los inspectores son personas completamente ajenas a nosotros, que nunca vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos, de que nos pregunten nada y van a ser o bichos raros que pasan por algún lado o por algún pasillo para buscarle problemas a los profesores o a la directora de turno, o gente porque está en Murcia y que bueno, si algún día te la lía mucho un profesor, pues vale, pues sabes que puedes ir allí si el jefe de estudios cubre a su compañero de trabajo. A veces ocurre. Entonces, pero eso realmente o lo usas solo para extremos muy malos, que es lo que nunca deberíamos de desear ni nunca debería de ocurrir, o nunca lo vas a tener cercano ni una figura que sabe realmente lo que hace. Y por otro lado, en el caso de que haya problemas y tengas que recurrir a un inspector, como estudiantes no tenemos ni garantía de cómo hacerlo, o sea, no tenemos garantía de si lo hacemos, de que no nos ocurran problemas académicos con esos docentes o centros o conductas que criticamos, y por otro lado no tenemos tampoco formación de cómo llegar a ellos. Y si vienes al instituto no te enteras de que lo visitas. Sí. Vale. Sí, sobre la evaluación. Muy sencillo, que la evaluación debería también ser, cuando tú haces una evaluación, por ejemplo, a los estudiantes, debería hacerse otra a los docentes y otra al centro educativo y a su contexto socioeconómico. Para poder entender todo el puzzle de la educación y los resultados, hay que saber cómo está la situación de todo para entenderlo. Con eso yo termino. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues le damos la palabra ahora al ponente Hernández, que es presidente de la AME. Muchas gracias. Voy a ser breve, que tampoco lo sé en el componer. Yo te corto. Me gusta contar confianza. En todo caso, quería empezar felicitando a la organización de esta conferencia sobre educación, porque entiendo que es importante que se hable de educación en todos los foros posibles. Sobre todo en estos momentos en que la educación en la región, en España, está bastante complicada. Yo voy a hablar de los temas un poco de que se han hablado, pero también quería hacer una reflexión. Decía Nuria el problema de las leyes de la LOCSE, luego llega la LOE, luego llega la LOCE, después la LONCE, después no sé qué. Realmente en España, yo quiero reflexionar con nosotros, somos el país de Europa, creo que más leyes educativas ha tenido. Tenemos un país vecino, o dos países, porque Portugal también lo tiene. Leyes educativas que duran y perduran el tiempo. Aquí parece que no somos capaces, y en función del partido político, y nunca mejor este lugar para hablar del tema, según el partido político, pues los docentes, los alumnos y las familias tenemos una ley educativa buena. Entonces, yo quería plantear la necesidad del pacto político
ser capaces de poder parir una ley para dejarla que siga funcionando sola durante muchos años sin que interfiera ninguno de los partidos políticos, porque todos lo dicen, pero ninguno lo hace. Por eso entendemos que es necesario y esperemos que pueda llegar, aunque tampoco tenemos mucha emoción. Pues está hablando de ello. Hay una subcomisión encargada del tema en el Congreso, ha habido muchas comparecencias, el presidente nacional de antes fue el primero en hablar, y esto hace ya casi un año, a mí se había dado 6 meses de comparecencias, no ha sido cierto. Ahora se empieza con los trabajos, veremos a ver cómo y en cuánto tiempo se desarrollan y ver cómo se pare. Pero lo que sí es cierto es que el acuerdo no se ha alcanzado y entendemos que debemos partir del artículo 27 de la Constitución para intentar alcanzar un acuerdo básico que permita conseguir una educación de calidad usando la equidad que se necesita, que equipare con los países más avanzados del sector. El Pacto de Estado por la Educación debe partir precisamente del reconocimiento de esta necesidad. Sería necesario abordar una serie de aspectos primordiales, no voy a tocar esto porque si no sería demasiado, pero en todo caso sí es necesario abordar el modelo de estructura del sistema educativo. Tenemos que con la situación que tenemos en España, las evaluaciones que tenemos internacionales, la de diagnóstico, etc., es necesario que nos pongamos de acuerdo en adoptar un sistema que realmente sea, como decía Nuria, inclusivo, pero también que nos permita avanzar a un tiempo por aquellos alumnos que también lo necesitan. Es necesario un cambio del modelo educativo hacia parámetros de calidad de todo el mundo globalizado y dominado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las sociedades de ahora van a cambiar dentro de 10, 12, 15 años, van a ser realmente diferentes. Debemos enseñar a los alumnos no a conocer, sino a aprender eso que siempre se dice, a ser autónomo, pero quizá no somos capaces de acabar de conseguirlo. Parámetros basados en la valoración del conocimiento, sí, la adquisición de competencias, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación y el esfuerzo, conceptos que desde luego no están reñidos con la atención a la diversidad o las necesidades que decía Nuria que presentar con los alumnos, que desde luego no se les debe excluir del sistema. Todo lo contrario, sino que impulsan las verdaderas potencialidades de los alumnos, sea cual sea su punto de partida. Entendemos que las evaluaciones han de servir para mejorar los resultados y deben ser un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje. Es decir, siempre estamos con las discusiones entre profesores, padres, políticos sobre si se hacen evaluaciones, si se publican los rankings, si no se publican, qué es lo que queremos conseguir con ellas. Parece que solo queremos saber qué colegio tiene mejores notas y asociamos o elegimos inmediatamente que ese colegio tiene buenos profesores. Y no es así, evidentemente. Un colegio es una comunidad educativa formada por profesores, también por alumnos, según qué tipo de alumnos, y por padres y por familias, según qué familia. Todo eso debemos tenerlo también presente cuando hagamos una evaluación. La evaluación, como decía, en las resoluciones que se enviaban sin seleccionar, evidentemente. Es importante definir la elaboración y la aplicación, sobre todo los objetivos de las pruebas de diagnóstico. Deben estar orientadas a la identificación y detección de los problemas de los alumnos para definir las estrategias y apoyos necesarios para el centro y para su profesorado, encaminados a mejorar el rendimiento de los alumnos, pero nunca para seleccionar, para jerarquizar o estigmatizar a los centros, a los alumnos o a los profesores, en definitiva a las comunidades educativas. También es necesario evaluar el sistema educativo, evidentemente, es fundamental para adaptarnos a las nuevas situaciones y necesidades sociales, mercados y, consecuentemente, necesidades educativas. Hay que evaluar los centros, tenemos que evaluar los centros, que parece que estamos hablando simplemente o solamente de si el centro es bueno o es malo, no, los centros, hablar también de los espacios en los centros. Como una anécdota, en Murcia, ahora estoy hablando de arquitectos, pero ha habido centros que se han construido, pero que realmente a los pocos años, semanas o meses, los docentes y los alumnos los sufrían y se dan cuenta que se deterioraban a Murcia, porque eran centros, por ejemplo, sin ventanas, sin persianas, con el calor que tenemos en Murcia, es decir, que era imposible dar clase en esos centros. Hay que valorar los programas educativos,
programas educativos que son muchos los que se proponen. A lo mejor a cada padre, madre o cada ciudadano se le puede ocurrir un programa educativo que esto hay que implantarlo en el centro. Evidentemente son muchos los que se proponen, pero es necesario valorarlos, evaluarlos y definir qué es lo que queremos para desarrollar nuestra labor con los alumnos, qué es lo que quiere el sistema educativo de los alumnos, que realmente son aquellos que deben sacarnos de la crisis en el futuro. Son los hombres del futuro, que lo sabemos, lo decimos mucho, pero debemos también hacerlo efectivo. También hay que evaluar al profesorado, evidentemente. Es decir, los docentes no tenemos miedo a la evaluación. Parece que cuando sale en prensa que tenemos miedo de que se nos evalúe. Lo que queremos es que se nos evalúe, pero ¿para qué? No simplemente para decir somos buenos o malos, sino necesitáis esto para mejorar. O en este centro no se necesita que el profesorado mejor está trabajando bien, perfecto, se conoce. Pero esos programas de mejora, de apoyo, es lo que no encontramos. Entonces, se hacen muchas evaluaciones, evidentemente. Aquí tenemos inspectores que saben lo que son las evaluaciones de los equipos directivos, de la función docente, para según qué necesidades tengan los profesores, pero no se hace para todos. Nosotros las estamos pidiendo, pero también para compensar de alguna forma, para incentivar al profesorado dentro de la carrera profesional que estamos demandando también, es decir, incardinándola dentro de un sistema de motivación docente y dotando de la formación necesaria y estimulando al profesorado. También hay que evaluar a la inspección educativa, porque como tengo dos me da miedo tampoco. Y otros aquí. Evidentemente, las labores y las funciones que ahora mismo desarrollan los inspectores no son las mismas que hace muchísimos años. Lo que es porque ahora están los orientadores en los centros, porque yo recuerdo cuando yo era alumno y matriculo novel, que los inspectores nos orientaban porque tenían ese tiempo, esa tranquilidad para entrar dentro de la clase, como decía Miguel, que no los conoce, entraba en las clases, hablaban con los alumnos y con los profesores y veían cómo se trabajaba y daban consejos. Ahora no tienen ese tiempo. Evidentemente son insuficientes, están sobrecargados de funciones que les impiden abordar los temas que realmente son importantes para los centros, como decía Alberto también. Es decir, que es bueno tener un inspector que realmente te pueda ayudar. Entonces se podría incluso valorar a lo mejor, como en otros sectores existen, porque no hay nuevo, el cuerpo de subinspectores de educación. Mira, aquí está el inspector, jefe y así de todo. Me he oído hablar en medio. Hay subinspectores de hacienda y subinspectores de trabajo, ¿por qué no puede haber subinspectores que ayuden y complementen el trabajo que se les pide? Yo cuando veo que está un inspector controlando cómo se hace una prueba de diagnóstico, digo, ¿qué mañana está perdiendo? Vale que si el director tiene un problema, que lo llame, pero que esté pequeña allí toda la mañana o las 2 mañanas, que lectura esa evaluación de diagnóstico, nunca he acabado de entenderlo. Luego las evaluaciones internacionales, es decir, al final parece que estamos obsesionados con el PISA, el PIR, el TIR, lo que se nos ocurra. Es decir, no podemos educar a nuestros alumnos para hacer esas evaluaciones internacionales, porque no nos vamos fuera. Y un ejemplo puede ser el tema de los colegios bilingües, que son buenos e interesantes y tal. Pero evidentemente, luego si nuestros alumnos estudian en inglés o en francés, también los hay, o en alemán, las pruebas PISA no vienen en ese idioma, no vienen en español. Entonces los críos también tienen de alguna forma un problema. Termino con la evaluación, porque tengo más cosas. Habría que evaluar, perdona, 3 temas. La burocracia. Es imprescindible, el exceso de burocracia en los centros nos está comiendo a los docentes y eso desde luego perjudica a los alumnos. Los estándares educativos son una exageración. No puede ser que un docente esté 10, 12, 15 o 20 minutos en una clase de 55 aumentando estándares educativos. Eso es innecesario reducirlo o confiar o hablar de un nuevo tipo de evaluación. Pero evidentemente tenemos que reestructurarlo. Y luego termine también con la importancia de la credibilidad y el respeto al profesorado. Para mí es fundamental que el trabajo diario de los alumnos disminuya elementos perturbadores, que se respete y un respeto que debe irradiar de la familia, porque si el niño está como está, cuando está un poco revuelto en la clase, es porque realmente lo ha oído
capaces de llevarlo luego a otros documentos y a otros foros también. Conseguir que la sociedad respete, no al maestro, no estoy hablando del maestro, sino a la propia institución escolar. Es decir, que se ponga en valor la propia escuela pública. Tampoco lo he dicho, que también entendemos que se utilice la escuela pública como garante también, compensador de las desigualdades. Gracias. Gracias por aportar el tiempo, se lo pido mucho, pero es que si no, no tenemos tiempo para hablar. Le toca ahora a José Antonio Avellán Rodríguez, que es presidente de CONFAPA, que es la Confederación de Federaciones de Padres de Alumnos para el Juzgado. Muchas gracias. Primero dar las gracias al Partido Socialista porque parece ser que se ha acordado de nuestra organización una democracia de Perú, que acaba de entrar, porque fue el que en definitiva nos llamó para que nosotros participáramos aquí, en la cual un detalle solamente. En Murcia es que existe una federación, o sea, en colegios públicos hay dos instituciones, una que es Federación Regional y una que es Confederación, que tiene las federaciones. Son dos detalles, entonces la que venía participando siempre solamente es una. En esta ocasión me han dado la voz a los dos. Bueno, les doy las gracias al PSOE por apoyarse en las dos, lógicamente, porque las dos son las que debemos de hablar en estos foros. Una vez dicho esto, primero las palabras de Miguel, corroborar un poco las palabras de Miguel, porque en definitiva nos ha dado a muchas de las reivindicaciones que los padres hacemos en el día a día, tanto en los centros como en la inspección, como en todos los sitios, por aquellos motivos que ha expuesto también. Hacemos el de sus padres. Clemente decía muchas leyes, es verdad. Bueno, la verdad es que son dos leyes tocadas, después retocadas ampliamente por los partidos que han ido llegando a los distintos gobiernos cuando han sido mayoritarios. Es verdad que ahora mismo los ciudadanos se han dado cuenta de que no son válidos unas mayorías y por eso hay minorías. Hay que hacer distintos bloques. Y entonces, yo creo que es bueno que exista eso, porque ninguno va a decir mi palabra es esta y es lo único que vale, sino que tendremos que ponernos de acuerdo entre varios para dirigir a toda la ciudad. Y hablo un poco, yo crearía tal vez a lo mejor una asignatura nueva que se llame convivencia en las aulas. Antiguamente había una que se llamaba algo de convivencia también, o disciplina. Yo pondría una nueva llamada convivencia en las aulas. Si ponemos esa asignatura, pues posiblemente nos evitemos mucho, estamos hablando últimamente, que si hay bullying, que si hay los mensajes. Hace un año se suicidó una chica en Murcia. No digo que con esto lo vayamos a evitar, pero sí posiblemente todos los alumnos aprendan a utilizar unas normas y unas conductas en las cuales llevar a las prácticas. Creo. Se ha hablado sobre el bilingüismo. Ahora mismo tenemos unos colegios, la mayoría de los centros están dando un bilingüismo que para nosotros no es válido, porque ese bilingüismo ha puesto un poco el acento Clemente en él, porque se está dando un inglés o un francés en una asignatura de ciencias, en una asignatura de matemáticas. Queremos que el alumno aprende el inglés, pero no aprende el castellano ni matemáticas ni en la ciencia. Por lo cual nosotros diríamos que el inglés reforzado, o el francés o el alemán, más horas del inglés, una hora diaria de inglés, el alumno saldrá más bilingüe que ahora mismo. Una percepción que nosotros tenemos. Somos padres, ¿no? Aunque soy docente también, he sido docente, pues soy padre y hablo como padre y como la Confederación. Decíamos autonomía de los centros. Los centros tienen que tener autonomía, pero también deben de ser evaluados.
Ahora mismo se dice que la evaluación es la que se refleja en la que lo hacen los alumnos. Nosotros creemos que no. Porque además, el centro debe de ser evaluado aparte, el alumno está evaluado por unos estándares y por unos temarios muy extensos. Primero, unos estándares que ya ni os cuento. Y además con unos estándares que para mí los crearon para que hubiese menos fracaso escolar, y creo que el fracaso escolar pues sigue habiendo, a lo mejor han bajado un punto, 2 puntos, pero sigue habiendo muchísimo fracaso escolar. Si esos estándares u otra cosa se dejara para evaluar al alumno durante toda la etapa del ciclo o del curso, los estándares se están aplicando solamente en las evaluaciones. Creo que estamos equivocados. Entonces, estamos evaluando mal. Hay que quitar, por supuesto, hay que quitar temarios y hay que quitar esos estándares. Por lo tanto, y por otra parte, necesitamos más presupuesto para los centros, más inversiones y más formación para el profesorado. Formación en el profesorado en el cual yo diría, lo he dicho muchas veces, que el profesorado se tiene que reciclar en los veranos. Y además, pagado por la administración. El profesorado tiene 2 meses de vacaciones. Yo creo que uno sería para la formación pagada por el Ministerio, por la Consejería en este caso. En el cual obligatorio ese mes para formarse. Creo que estaremos empezando a crear, a formar unos docentes de calidad que enseñan a nuestros hijos. Si esta mañana se hablaba de banco de libros, yo diría que me parece muy bien el banco de libros. Creo, no la forma que parece ser que se va a poner en Murcia a funcionar. Yo es más, yo eliminaría los libros de texto. Yo los quitaría de un plumazo. Dejaría solamente un libro, 2 libros de consulta. Los niños no deben de llevar libros de texto. Si actualmente se llega a las aulas, casi todo el profesorado llega allá con unas diapositivas, se las pone, ¿verdad? Lo que decía Miguel, me parece que era que empezaban a copiar. Si estás copiando, no debes entrar de las diapositivas, porque además no lo tienes en el libro. O sea, el libro no se utiliza tampoco ya. O sea, hacen que se compre, pero no se utiliza. Te ponen diapositivas. Después el alumno está escribiendo, no se entera tampoco. Lo que hay que darle son unos conocimientos y que él, a lo largo de lo que uno le está dando, que sepa investigar y llegar a saber lo que le están dando. No hay que memorizar. Porque decía Miguel que cuando llega a los exámenes, y es verdad, se tienen que pasar 2 días, 3 días estudiando para ese examen. Creo que estamos equivocados. Si realmente le estamos dando unos conocimientos que ellos están investigando, los van a aprender y van a saber después desarrollarlos sin tanto memorizar. Que nos olvidamos. Por lo tanto, la evaluación debe ser durante todo el curso observación del profesor a ese alumno si va aprendiendo los conocimientos que se tienen aquí. O sea, yo pongo unos objetivos, digo, lo que yo quiero alcanzar. Consigue, está aprobado. Él a lo mejor después, porque muchos se fijan en cómo es que el examen al final en matemáticas sí ha hecho, da la solución, pero no lo ha dado como yo he querido. La solución es la correcta. Sí, pero, que a mí me lo han dicho algunos profesores y han suspendido a mi hijo, yo solo digo. Pero no es correcto porque para llegar al resultado las pruebas que he hecho anteriormente no son las correctas. No son las correctas según tú, pero según otra persona se a lo mejor sí, no. Entonces, por eso digo que tiene que ser ver el ciclo, ver durante todo el trimestre, durante todo el curso, si va alcanzando esos objetivos. Por lo tanto, digo,
debemos motivar al alumno y debemos de motivarlo para aprender. Si nosotros no motivamos, el docente no está motivando al alumno para ese aprendizaje, me parece que mal docentes podemos ser si no lo motivamos, no le estamos haciendo que aprenda los conocimientos que nosotros queremos darle bien. Y para ir terminando, diría, ahora se habla por ahí también en exámenes, quitar los exámenes de septiembre, pasarlos a junio o dónde dejarlos. Y yo me pregunto como padre, ahora mismo los alumnos que van a septiembre, pues si van 100, 90 aprueban. ¿De verdad pensamos que si los alumnos que se han examinado el 15 de junio le hacemos el examen el 30 de junio, va a aprobar? O sea, al que hemos suspendido en junio el 15, ¿el 30 de junio lo va a aprobar? Creo que estamos engañando a los alumnos y a los padres. Por lo tanto, pensémonos mucho en esos exámenes de septiembre que queremos realmente mover. O realmente los quitamos porque los quitamos, los dejamos nulos, y en junio se aprueba a todo el mundo. No es a todo el mundo, habrá alguno que haya que suspender, y con refuerzo, con un refuerzo que el profesor, porque los alumnos nos olvidamos de que todos los padres tampoco tienen el dinero suficiente para estar mandando, esa es otra versión, todos, la mayoría de los alumnos tienen que ir por las tardes a clases particulares porque si no, no saben no saben historia o no saben matemáticas. ¿Por qué? Algo está fallando. ¿Será el profesor? ¿Será el alumno? A lo mejor son ambos. Pero si el profesorado, me parece muy bien que se quiten horas. Esta mañana se decía, el profesorado tiene que tener menos horas. Es verdad, la ratio es muy alta, hay que bajarla. Yo diría en 20 alumnos por lo menos en primaria, y si es menos mejor. Pero bueno, vamos a intentar bajarlo. Pero el profesorado también se tiene que implicar, y si tiene que darle clases a los alumnos que van más rezagados por lo que sea por la tarde, que se les dé. Y en definitiva, creo que se debe de contar siempre con toda la comunidad educativa. Aquí estamos prácticamente de todos los sectores. Eso es lo que se debe de hacer para en un futuro que se nos escuche a todos y podamos participar y dar nuestra pequeña versión. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar la palabra ahora a Lorenzo López Jordán, que es el vicepresidente de USIE, presidente de USIE Murcia, que es la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo lo primero que quiero agradecer es al Partido Socialista y a la organización de esta conferencia por acordarse de la Inspección de Educación, porque no siempre y no todo el mundo se acuerda de nosotros. Algunos prefieren no acordarse. Ahora ajustaremos cuentas, Clemente, Alberto, te debo una. Debemos, porque estamos aquí unos cuantos. Vale. A ver, bromas aparte, la Inspección de Educación somos un colectivo muy pequeño, muy reducido, pero entiendo que es muy importante. No hay más que ver que pues, se nos ha mencionado esta mañana, a veces para bien, a veces para mal, como es normal, como la vida misma. Somos un colectivo muy importante. Yo quería empezar mi intervención, prometo ser breve, Antonio, leyendo una frase que para mí es muy inspiradora, que es una frase grandilocuente ni en grandes términos éticos, una cosa muy pragmática. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, el físico inglés, que decía: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se deteriora. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos ocupa? A ver, la globalización, que se ha mencionado poco hasta el momento, es un hecho. Y además es un hecho irreversible.
Es decir, es imposible ponerle fronteras al agua. Es imposible impedir el traspaso, la transferencia, la interconexión de personas, de mercancías, de ideas, las redes sociales, internet. Esto es un mundo global y esto no puede ya volver atrás, salvo cataclismo o catástrofe de carácter mundial. Bien, eso va a afectar a los que hoy son alumnos y mañana serán los ciudadanos del siglo XXI, pues eso les va a afectar en el empleo. Les va a afectar en el empleo. Una de las cosas que se critica hoy día pues, es el empobrecimiento de la clase trabajadora. Ojo, tenemos gente al otro lado del mundo cobrando la 10ª parte por los mismos trabajos. Y tenemos que competir con eso. Y tenemos que vender. Y bueno, los idiomas, este es un país, básicamente, un país plurilingüe, porque, bueno, pues hay varias lenguas en este país, pero un país de mentalidad monolingüe. Queremos que sea catalán y solo catalán, o español y solo español, o gallego y solo gallego. Y no tenemos esa mentalidad de que se puede hablar varias lenguas. Entonces lo dices a un suizo, sí, lo más normal del mundo. Pues estamos aquí en España y es unas polémicas, bueno, no quiero extenderme más sobre la cuestión de la globalización, pero es un hecho que nosotros tenemos que tener. ¿Y qué tiene que ver eso con la evaluación? Pues nuestro sistema educativo tiene que dar respuesta a una sociedad y a unos ciudadanos que tienen que defenderse en un mundo cada vez más complejo. Esa globalidad introduce una complejidad enorme. Un mundo más complejo, un mundo más complicado, un mundo que no va a ser tan sencillo, un mundo en el que si quieres ser ingeniero a lo mejor te vas a ir a Alemania, y si eres alemán y quieres dedicarte al turismo a lo mejor te vas a venir a Murcia, pero eso en los Estados Unidos. País como Estados Unidos, si tú quieres ser ingeniero te tendrás que ir a Massachusetts. Y si quieres dedicarte a poner un hotel, pues lo pondrás en Florida, porque a lo mejor en Massachusetts no te vas a poner una roca. Y este es el mundo en el que se tienen que mover nuestros alumnos, en una Europa plurilingüe, y bueno, pues ha salido el bilingüismo hoy en varias ocasiones. Pero claro, el problema, decía, no me quiero extender mucho en frases de estas, que son un poco a pedantería, pero decía Séneca que el barco que no tiene rumbo, pues nunca tiene viento favorable. Dicho de otra manera, un consultor americano, Peter Drucker, dice que el que no sabe a dónde va, nunca llega a ningún sitio. Siempre acaba yendo a un sitio donde no. ¿Cuál es uno de los problemas? Yo ayer estuve en un acto organizado por otro partido, en que se habla de educación, y oigo soluciones, oigo planteamiento de diagnóstico de problemas, planteamiento de soluciones, pero a mí me falta una cosa fundamental, y es que o definimos los objetivos, pues estamos perdidos. Cuando nosotros definamos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos del sistema educativo nacional y del sistema educativo regional, será entonces cuando digamos, Nuria, inclusión. ¿Cuál es el modelo inclusivo? ¿Qué es la inclusión? Porque se confunde mucho, como tú bien has dicho, con la atención a la diversidad. Lo que estamos hablando no es de atender a unos alumnos, estamos hablando de que a cada alumno se le atiende. Claro, eso implica la universidad, implica la inspección, implica el profesorado, porque implica cambiar totalmente el modelo pedagógico. Si uno de los objetivos es la inclusión, y parece que hay un consenso en ese aspecto, ojo, en las aulas hay que reorganizar espacios, tiempos, agrupamientos. A los alumnos de magisterio, Miguel, hay que explicarles menos teoría, tú lo has dicho, Nuria, y hay que decirles, mira, organiza así los espacios, prepara la clase antes, vas a tener menos problemas a la hora de organizar la convivencia que decía, ojo, este nuevo modelo inclusivo, la convivencia se va a ver muy reforzada. Bueno, pero tenemos que plantearlo como objetivo y tenemos que, a la hora de los currículos, todo el mundo está de acuerdo con que los currículos están sobredimensionados, pero ¿qué dejamos y qué quitamos? Solo el planteamiento de unos objetivos claros nos ayudará a identificar cuáles son los elementos curriculares importantes, porque si no, pues todo el mundo, pues esto es muy importante, esto, y al final, yo he estado en muchas de
digamos, de estos foros donde se aportan cosas, donde se deciden cosas a veces que acaban en decretos y tal, y claro, todo el mundo quiere hacer su aportación. Y todo es importante al final. ¿Qué es lo que nos ayudará a seleccionar? Pues tenemos un objetivo claro. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales del sistema que no se ha hecho nunca en todas las leyes post-constitucionales es definir unos objetivos claros del sistema. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, con la dotación de recursos. El dinero es limitado. Yo he escuchado a lo largo de la mañana y de la tarde muchas peticiones. Hay que bajar la ratio, hay que bajar las horas del profesorado, hay que, ¿dónde sacamos la tela? Entonces, ¿qué nos va a orientar a decir de dónde quitamos y de dónde ponemos? Tenemos unos objetivos. Cuando tengamos unos objetivos tendremos claros qué tenemos que quitar de un sitio, qué tenemos que poner en otro, o la selección del profesorado, de lo que también se ha hablado hoy, la formación del profesorado, la formación continua, la formación inicial, la formación permanente, las universidades. Claro, las universidades sabrán qué hacer con el profesorado cuando el profesorado y el sistema tengan unos objetivos claros. Mientras tanto, bueno, quizá también, Nuria, habría que tener en cuenta algo. No podemos, lo ha dicho Gabilondo esta mañana, no podemos tirar 50.000 aspirantes a maestros al sistema sabiendo que eso es un fraude. Eso estamos... Las expectativas, al final estamos hablando de éxito académico, de éxito personal. Las expectativas de una personita que está allí buscando, no se pueden frustrar permitiéndole que inicie una carrera, porque además cuando uno estudia un grado y lo termina, podría empezar otro, pero tienes la sensación de que esa etapa ya la has consumido, no vuelves atrás, y no podemos llevar al fracaso a tantas personas que no lo merecen y que en otros ámbitos podrían tener, ojo, que la universidad no debe ser solo un ámbito de formación profesional, pero tampoco puede ser ajena a las expectativas profesionales. La evaluación del sistema. Los inspectores, cuando nos planteamos, aquí mi colega de Asociación de Inspección y yo, nos planteamos, bueno, el plan de actuación y tal, pero claro, al final los inspectores, ¿qué supervisamos? ¿Qué evaluamos? Al final acabamos, ahora os contaré algunas anécdotas, acabamos pisándole los callos al profesorado, pues no nos quiere nadie. Y también se lo pisamos a la administración, por lo cual tenemos enemigos por arriba y por abajo. Claro, si hay unos objetivos claros de política educativa, la inspección tendrá más claro qué tiene que supervisar, qué tiene que evaluar y en cómo tiene que asesorar. La innovación, la renovación metodológica, no hay que hablar de eso. Bueno, y entonces, para eso, claro, yo también tengo que hablar un poquito de mi libro. Soy presidente de un sindicato de inspectores y bueno, quiero hablar de la inspección. Creo que la inspección puede ser un elemento clave. Solamente hay que confiar en nosotros. Nosotros hemos sido cocineros antes que frailes. Hemos sido profesores, hemos sido maestros y después, por nuestras inquietudes, por nuestra formación, porque nos gustaba, hemos accedido a la inspección. No es que nosotros accedamos a un cuerpo de inspectores sin haber pasado por un colegio o por un instituto, sino que conocemos muy bien esa. Quizá demasiado bien, por eso a veces sabemos dónde está el callo por el callo. ¿Qué es eso? Corto, pues muy brevemente. La inspección tiene que ser, en 2 minutos, por favor. La inspección tiene que ser una unidad administrativa autónoma. No se puede ser juez y parte. La administración no puede evaluar el sistema porque las personas que detentan los cargos públicos tienen un interés. Si tú pones en marcha un programa bilingüe, estás interesado en que cuando eso se evalúe los resultados sean positivos. Con lo cual, la inspección tiene que ser una unidad administrativa autónoma, que no se dedique a pisarle el cara a los profesores, sino que se dedique a hacer estudios del sistema educativo. Y, por supuesto, sin renunciar a la supervisión, a la tarea de supervisión y control, los asuntos de Cataluña, la inspección, etcétera, etcétera, ni tampoco al asesoramiento, que algunos agradecen mucho y con razón, pero fundamentalmente la evaluación del sistema. Y esa evaluación del sistema tiene que hacerse por un organismo autónomo y hay que rendir cuentas a donde está la sede de la soberanía popular, que es al Parlamento, en concreto a la Asamblea Regional en Murcia, a las Cortes en Madrid. En definitiva, se trata de que sea una unidad autónoma que evalúe el sistema, que haga sentido del sistema
y que rinda cuentas de ese sistema ante la soberanía pública. Antonio, muchas gracias. Ya por último, ya te queda muy poco tiempo, lo que tienes en el último que va a intervenir Francisco Martínez Muñoz, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Aragón. Muchas gracias. Agradecer al Partido Socialista de la Provincia de Murcia que nos haya invitado. A los inspectores nos gusta visualizarnos y por lo tanto agradecido también a Raimundo que nos haya llamado personalmente para estar en esta mesa. Yo como sabía que era el último, pues tenía como 100 folios, pero voy a quedar voy a leer solo el índice. Bueno, voy a ser muy rápido. Evidentemente ya se ha dicho aquí, este país necesita un proyecto educativo a medio y largo plazo. Los políticos vienen para 4 años como máximo, pero nosotros necesitamos un proyecto educativo de 5, 10 o 15 años. Es decir, cuántos alumnos tienen que salir con esta formación, cuántos tal, etcétera, etcétera, porque estamos viendo que estamos despilfarrando recursos, estamos viendo que estamos mandando a más de la mitad de los investigadores de España fuera de España. Pagamos las patentes y pagamos para los humanos. Esto desde luego es un despilfarro y no tiene sentido desde el punto de vista educativo ni racional alguno. Claro, cuando se habla de la globalización, la globalización es un hecho, y a mí no me gusta la globalización porque tiene más efectos negativos que efectos positivos, pero tenemos que educar para contrarrestar esos efectos negativos y tenemos que aprovechar, educando, para aprovechar los efectos positivos de la globalización. No tenemos más remedio. Esta mañana lo decía Juan Antonio Pedreño. En el 2030 este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió a efectos de trabajo. Los puestos de trabajo estaban a las industrias, etcétera, etcétera, y esto no es lo que conocemos ahora. Por lo tanto, pongámonos ya las pilas desde ahora y no sigamos enseñando como en el siglo XIX se enseñaba en este país. Por lo tanto, lo decíamos anteriormente, hablaba Nuria y yo comparto lo que decía, lo he dicho muchas veces, que es necesario que los factores que tiene la educación rindan para la educación. O sea, no tiene sentido que tengamos una facultad de psicología, otra de educación, otra de pedagogía, que no hace una investigación aplicada en los centros no universitarios. Es que esto no tiene ni pie de cabeza y más cuando hemos tenido una consejería de educación en universidades. Es que no hay, evidentemente, quien lo entienda. Claro, esta mañana también llevaba razón la que decía, oiga, es que el inspector no va al aula, es que el inspector no pasa del despacho del director. Es cierto, es verdad. Pero claro, para eso, ¿qué es lo que hace falta? Primero, reducir la burocracia, posiblemente aumentar la plantilla de inspección y tener una inspección, como decía también Lorenzo, más técnica y más profesionalizada, más independiente del poder político, en conclusión. O sea, necesitamos estar en los centros, porque en los centros hay que asesorar, hay que orientar, hay que informar, hay que conocer. Muchas veces uno se lleva la sorpresa que en el propio centro tenemos un gran profesor y esa buena práctica no la conocen ni dentro de su propio centro y por supuesto no la conocen en el resto. Ese aprendizaje cooperativo, que esos rendimientos y recursos que tenemos ahí hay que rentabilizarlo al máximo y no lo estamos haciendo, y es un despilfarro. Hablaba antes de los problemas de la ley educativa. Si el gran problema de la educación parte del artículo 27 de la Constitución Española, que al no ponerse de acuerdo lo uno y lo otro, integraron lo que decían uno y integraron lo que decían otro. Entonces, claro, cuando llegan unos, abren la ley por un sentido y cuando llegan otros la abren en el sentido contrario. Y este país es imposible casi que llegue a un acuerdo de un pacto educativo, porque el problema está en el artículo 27 de la Constitución. Bien, y este país se tiene que de alguna forma que centralizar lo que se llama la rendición de cuentas, la accountability que dicen los americanos. Tenemos que acostumbrarnos todos, la Inspección de Educación y el resto, a rendir cuentas a los ciudadanos que para eso lo pagan con nuestros impuestos. Y por lo tanto, claro, hablamos de la evaluación interna y la evaluación externa que es muy necesaria en los centros. Y yo admiro, como se decía antes, el sistema portugués, el sistema educativo de Portugal. Los inspectores van, los inspectores, y a veces va un profesional externo a los centros y lo evalúan de forma integral. Y evalúan cada 4 años al centro educativo y llegan a un consenso con el equipo directivo y dicen, mire usted, esta es la radiografía de este centro, y cuando están los dos de acuerdo se sube a la página web del Ministerio de Educación en Portugal, y si no están de acuerdo se suben los dos informes, del equipo directivo y el de la Inspección de Educación, y eso supone que con esas propuestas de mejora a los 4 años el centro habrá mejorado y a los 4 años siguientes habrá mejorado mucho más. Claro, esos factores que yo digo que podemos evidentemente incorporar aquí. Y como decía antes, necesitamos una inspección independiente del poder político, no esté instrumentalizado del poder político, porque el poder político, en su amplio ámbito, como se decía antes, de la Asamblea Regional, que existe una pluralidad mayor, y de la propia Consejería de Educación, yo entiendo que puede haber una dependencia orgánica de la Asamblea Regional y funcionar
del gobierno que esté en ese momento en concreto. ¿Por qué? Hombre, evidentemente hay que hacer una función de control, hay que seguir controlando lo que pasa en los centros. Pero lo más importante es que aquellas peticiones, aquellas inquietudes, aquellos intereses que tienen los ciudadanos de Murcia, alguien le diga a algún técnico de qué es lo que está pasando. O sea, si yo quiero saber cómo está la formación profesional en Murcia, la educación infantil o la educación secundaria o el bachillerato, tienen que haber dictámenes e informes de un cuerpo técnico preparado y cualificado para emitirlo, para que la sociedad en su conjunto conozca cómo está el sistema educativo. Y como ya he dicho que no me iba a aburrir, pues todo es muchas gracias. Sí, sí es. Medio minuto, nada más. Expresar una emoción y expresar el agradecimiento a los que nos habéis convocado. De verdad, Raimundo, gracias por habernos perseguido y por haber sido tan tal a todos. Estoy aprendiendo muchísimo y me voy estando menos sola. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en nombre de Raimundo, en nombre de toda la ejecutiva del Partido Socialista que he venido con esta disposición. Pediros disculpas por meteros tanta prisa, porque al final el tiempo nos come, pero estamos a gustísimos, estamos aprendiendo, estamos escuchando diferentes versiones que nos interesan a todos. Y disculpar también a los asistentes por no poder hacer esa ronda de preguntas o de intervenciones que hemos dicho al principio, pero al final las cosas pues tienen que ser así. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Vamos ahora a la clausura de la conferencia con